El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. El ciclo del pecado. Y para eso vamos a tener como base la carta de el pastor Santiago, capítulo 1, versos 3 al 15. Santiago, capítulo 1, versos 3 al 15. Y leo en favor de todos la palabra de Dios. En Santiago, dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por permitirnos leerla. Te rogamos, Dios, enséñanos por medio de tu Espíritu Santo el significado espiritual y eterno de este pasaje, de esta palabra que hemos tomado hoy. Y háblanos por medio de tu Espíritu Santo. Moldea en nosotros tu carácter. Señor, y aquellos que todavía tienen dudas con respecto a ti, a tu palabra, Señor, abre sus corazones, permíteles entender para que puedan disfrutar de lo que tú ofreces. Señor, transforma los corazones por medio de la exposición de tu palabra. Sana, Señor, las relaciones. Sana los corazones, oh Dios. Sana las familias. Permite, Señor, que tu palabra como medicina, como bálsamo de alegría, Señor, invada los corazones de todos los que escuchan. En Cristo Jesús. Amén. Bien, cuando hablamos acerca del ciclo, en este caso vamos a hablar acerca del ciclo del pecado, pero podemos hablar acerca del ciclo del agua. Es creo que el más conocido. El agua lleva a cabo un ciclo en el que pasa por varios estados. El agua es absorbida por medio del calor en las nubes cargan el agua nuevamente cae en forma de lluvia, dependiendo del clima, cae en forma de nieve, y después que cae, corre por los ríos y llega al mar y nuevamente es absorbida. Ese es el ciclo del agua. Muy bien. Ya teniendo esto como un ejemplo biológico de lo que, o atmosférico, de lo que sucede con el ciclo del agua, entonces ahora pensemos en el ciclo del pecado. Nosotros, para tener como base, antes de mirar el detalle de lo que nos dice aquí el Señor a través de este pasaje, nosotros debemos entender dos cosas. Una, todo ser humano es pecador. Todos hemos sido concebidos por personas pecadoras. Y, por lo tanto, todos hemos heredado esa condición de pecado. El único ser humano que nació sin esa condición de pecado fue el Señor Jesucristo. Él fue encarnado por el Padre en el vientre de María y por eso Él nace sin pecado. Él sí es concebido sin pecado. A Él no le concibe ningún hombre, ni José, ni ningún otro ser humano. Eso es lo que hace al Señor Jesucristo completamente diferente a nosotros. Por eso Él es igual a Dios, semejante a los hombres. Pero ese no es el caso de nosotros. Todos los seres humanos hemos pecado y todos, aunque no estemos cometiendo un pecado concreto, hemos nacido en esa condición.
Eso quiere decir que nuestra naturaleza, nosotros por naturaleza somos pecadores. Así que no es necesario que estemos pecando para ser pecadores. Somos pecadores. La diferencia, y aquí paso a un siguiente tipo de pecadores, es que cuando una persona ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, ha decidido creer en Jesús, guardar su palabra en el corazón, hacer todo lo que el Señor ha dicho en su palabra, esa persona sigue siendo un pecador. Hombre o mujer, sigue siendo un pecador, pero se ha arrepentido. Así que el momento en el que esta persona que recibió a Jesús como Señor y Salvador parta de este mundo, por el hecho de haber recibido a Jesús en su corazón y haber vivido en Él, por Él y para Él, esa persona, dice la palabra de Dios, que va a la presencia de Dios. Como el ladrón arrepentido. Es un ejemplo muy claro. El ladrón arrepentido recibió el mensaje de salvación minutos antes de morir físicamente. Cuando él muere, su alma asciende al paraíso de Dios, donde el Señor Jesucristo ya había llevado a todos aquellos que habían partido de este mundo creyendo en Él. A este grupo de personas les vamos a llamar pecadores arrepentidos. Pero hay otro grupo de personas. Son aquellos que igualmente son pecadores, igualmente nacieron en esa condición, por naturaleza viven en pecado, son pecadores, pero han decidido no aceptar a Jesucristo como su Señor. Algunos abiertamente se burlan de la cruz, pisotean al Señor, otros de forma disimulada. Como por ejemplo cuando dicen, bueno, sí, yo sé que Jesús vino y murió, pero yo no le veo la gracia, no veo por qué tengo que seguir los pasos de Él. Si ya Él murió por todos, bueno, ahí entramos todos, es lo que dicen algunos. Otros, ignorando lo que enseña la palabra de Dios, que realmente hay que entrar en una relación de pacto con Dios, lo ignoran y no le dan importancia. Dicen cosas como, por ejemplo, bueno, yo soy una buena persona, yo no mato, yo no robo, soy una buena esposa o buen esposo, buen padre, buena madre. Yo no tengo por qué pasar a vivir en la iglesia, no tengo por qué estar orando o rezando. Y esa es la concepción que ellos tienen. Si yo soy una buena persona, yo no tengo por qué hacer más nada. Esta es otra forma de pensar. Sin embargo, este grupo de personas son pecadores no arrepentidos. Y es gravísimo. Porque por ese corazón no arrepentido, atesoran para sí mismos condenación. Ese es el mensaje del Evangelio. Toda persona debe reconocer su condición de pecador, debe renunciar a ese pecado, a esa vida sin el Señor Jesucristo. Y comenzar entonces a vivir teniendo en cuenta en la vida cada una de las enseñanzas del Señor. No podemos vivir sin Jesús. No podemos vivir apartados del Señor y esperar la salvación, esperar el cielo. No se puede, es imposible. Tiene que haber un compromiso, tiene que haber una confesión. Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor. Quiero que tú seas mi Dios. Quiero que tú seas mi Señor. Te acepto como el gobernante de mi vida. Y el Señor lo va a aceptar. Eso hace la diferencia. Eso es todo. De ahí en adelante la persona debe procurar conocer a Jesús. La persona debe procurar agradarle. En eso consiste el mensaje del Evangelio.
En eso consiste el mensaje de salvación que nos trajo, que nos ha dejado el Señor Jesucristo. Entonces, este mensaje va para todos. Sin embargo, aquellos que han decidido vivir no arrepentidos, que no se han arrepentido de su condición de pecadores en la que hemos nacido todos, tienen un problema más serio que el problema que está mencionado aquí en Santiago 1:13 al 15. ¿Por qué? Porque una cosa es ser un pecador sin importar mi condición con Dios, y otra cosa es pecar por elección. Quiero agradar a Dios, pero no puedo dejar de practicar o no puedo dejar de ofenderle con mi pecado. Y sé que es un tema que de pronto no es muy agradable. Hay temas un poco más elegantes, ¿verdad? Temas como, por ejemplo, ¿cómo te puede bendecir Dios? ¿Qué hacer para que Dios te bendiga? ¿Qué hacer? Dios te ama, Dios te recibe como eres. Son mensajes un poco más halagadores. Pero este mensaje, que también hace parte de la palabra de Dios y que es importante para no caer en el error, es el que hoy corresponde. Entonces, el ciclo del pecado tiene varias fases. Estas fases las distinguimos de la siguiente forma. Ya que hay una descripción de cómo se va dando, aquí el pastor Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos lo muestra. Al pastor Santiago, que es el autor de esta carta, a él no le interesaba mucho agradarle a los oyentes, a los lectores. Él solo estaba interesado en dar el mensaje sin adornos, el mensaje con claridad. Estas son las palabras de un pastor que son como clavos hincados. ¿Ha visto usted un clavo hincado con el que alguien tropieza? ¡Oh, qué terrible! El clavo hincado es aquel que está por fuera del relieve, de la superficie de la madera en el suelo. Y alguien no lo ve y tropieza. Y ese clavo, vea, se engancha, corta, saca sangre. Este es el pastor Santiago, el hermano del Señor, hijo de María y José, hermano del Señor Jesucristo. Este es el autor de las palabras en las que estamos meditando. Y este hombre se convirtió a Jesús de Nazaret no porque era su hermano, sino porque entendió el mensaje cuando vio a su hermano muerto y resucitado de entre los muertos. No sabemos qué mensaje le habrá dado el Señor Jesucristo personalmente a él, pero lo que sí sabemos es que Santiago, habiendo crecido con Jesús, no creyó en Jesús, sino hasta después de la resurrección. De alguna forma el Señor procuró ganarlos para que no se perdieran habiendo crecido con él. Imagínese esa escena. Santiago, y no solamente Santiago, Judas, el hermano del Señor, también escribió una carta, que es la carta del apóstol Judas, y no es Judas el Iscariote, sino Judas el hermano del Señor. Tampoco el Judas Tadeo, sino el hermano del Señor. Por eso es que en parte creo que es bastante fuerte. Si usted mira cada uno de los capítulos de la carta de Santiago, el pastor de la iglesia en Jerusalén, usted se va a dar cuenta que son capítulos fuertes. Hay que tomarlos con agüita, porque son bastante fuertes. Y él, en todo esto que él expone, él habla de la tentación y habla de cómo se lleva a cabo pecar, cómo se lleva a cabo el acto de pecar delante de Dios. Pecar, el pecado básicamente es infringir la ley de Dios, eso es pecar. Y este material hace parte de la ciencia bíblica que conocemos como la hamartiología. La hamartiología es la ciencia bíblica que se encarga entonces de hablar del pecado. El pecado es una ciencia o es un material bíblico del que hay que conocer. Muchos no quieren saber. Muchos no quieren
pero es porque están precisamente allí, están en ese atolladero en el que no han podido salir de una atadura pecaminosa porque no saben lo que la Biblia enseña sobre este tan importante tema. Entonces, vamos a mirar cómo opera el ciclo del pecado. Y agárrese, porque esto es asombroso. Es muy fácil culpar al diablo o culpar a Dios, pero no. El ciclo del pecado comienza en el corazón del hombre. No comienza con Satanás, ni tampoco el culpable o responsable es Dios. Es nuestro propio corazón. Mire lo que dice el Señor en Mateo capítulo 15. Dice que del corazón del hombre salen todos los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. ¿De dónde salen? Del corazón del hombre. Eso lo dijo Jesús, son palabras de Jesús. Pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos. Entonces, en parte, este es el motivo por el cual el hombre muy poco quiere hablar acerca del pecado. ¿Cuáles son los temas que más se buscan en Internet? ¿Cómo ser prosperado? ¿Cómo triunfar en las relaciones? ¿Cómo tener éxito en la vida? ¿Cómo hacer para que Dios me escuche? ¿Cómo hacer para encontrar un buen empleo? Temas que son muy agradables. Pero cuando vamos a ver aquello que nos impide alcanzar los temas que he mencionado, no es como muy agradable, porque es que vamos a ser confrontados en el espejo de nuestra alma. Como lo dice también Santiago, el que se mira en el espejo y después se va y olvida cómo era. Vamos a ser confrontados con nuestra propia naturaleza. Y a la mayoría no nos gusta. No nos gusta porque realmente lo bueno en nosotros viene de parte de Dios. Todo don perfecto, toda dádiva que viene de lo alto es lo bueno que hay en nosotros. Entonces el primer proceso que menciona aquí el pastor Santiago es: la concupiscencia seduce. Este es nuestro primer tema. Si usted está tomando nota, el ciclo del pecado comienza con la concupiscencia que seduce. Así lo dice aquí el pastor cuando dice: no digas que te tentó Satanás y el diablo es el malo. No. Cada uno es tentado. ¿Cuándo? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, para que entendamos mejor esta palabra concupiscencia, básicamente significa tener un deseo, tener una codicia. Para que sea como mejor entendible la idea, es codiciar. Concupiscencia es codiciar. Podríamos decir que es tener un anhelo de corazón, tener un deseo en el corazón. Pero la palabra concupiscencia es un deseo, pero no un deseo bueno. Tiene más que ver como con un deseo malo. Alguien me preguntaba: ¿es malo que yo desee tener la casa del vecino? Bueno, hagamos una distinción. El deseo es propio, es justo. Que tú tengas el deseo de tener una casa es bueno. Todos deseamos tener una casa. En ese caso, es un anhelo bueno. Pero que tú quieras tener la casa del vecino porque te gusta la casa, te parece atractiva, ¡ay, qué ventanas! Y comienzas a alimentar en tu corazón la forma de tener la casa del vecino, o alimentar ese pensamiento de si tú fueras el dueño de la casa del vecino. Y estoy dando el ejemplo con la casa, usted puede poner aquí cualquier otro tipo de cosa. En ese caso, eso es una concupiscencia porque es un deseo malo. Tú no estás deseando tener una casa, tú quieres tener la casa del vecino. Y esa concupiscencia
puede crecer, puede ser alimentada, puede anidar allí en el corazón. A ver, los pájaros pueden volar alrededor de tu cabeza, pero no los dejes hacer nido en tu cabeza. Los pájaros pueden revolotear por tu cabeza, pero no los dejes hacer nido, porque es allí donde Satanás comienza a trabajar. Ahora sí entra el enemigo en escena. ¿Por qué? Porque tienes una codicia. ¿Qué pasa con esa codicia? Te tiene seducido, te atrajo. Esa codicia, fíjate que hay un mandamiento de los 10, el penúltimo. No codiciarás, no codiciarás, no codiciarás. Es el 10º mandamiento, no codiciarás. Y comienza el Señor allí, hace una lista. Pero vamos a resumirlo en no codiciar. Codiciar es malo ante los ojos de Dios, porque codiciar es desear lo que otro tiene. Bueno, tú dirás, pero entonces estamos graves, porque la mayoría de la gente, el comercio incita a la gente a codiciar lo que otro tiene. Es que el mundo es así. Por eso el mundo te aborrece. Por eso el mundo aborreció al Señor. Y cuando el mundo comienza a tirarte piropos y tú comienzas a reírte con el mundo y a dejar que el mundo te guiñe el ojo, o como decimos por acá, te pique el ojo, estás empezando a codiciar. Miremos lo que la Biblia dice un poquito más acerca de lo que es dejarse seducir de las propias codicias, de aquello que tu corazón, me gustaría. Hoy la música llama a la gente a codiciar. Los poemas, las películas, las novelas llaman a la gente a codiciar, a vivir de la concupiscencia del corazón, a mantenerse como en ese hechizo, a caer en esa especie de tobogán que tiene que terminar ya en la muerte espiritual. Si yo conozco la mecánica, si yo conozco el ciclo del pecado, es muy probable que yo me mantenga lejos de ese territorio peligroso, que es la tentación. ¿Qué necesita Satanás saber? ¿Qué es lo que codicia tu corazón? ¿Qué concupiscencias has anidado en tu mente? Cuando Satanás sabe eso, él tiene material con que trabajar. Y es asombroso cómo Satanás comienza a poner delante de las personas, gracias a que ellas lo boquearon, lo hablaron, lo expresaron, lo dijeron. Acuérdense, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Por eso no puedes decir todo lo que piensas. Por eso no puedes decir todo lo que te gusta, todo lo que deseas, porque le estás dando ventaja al enemigo. Estoy hablando con aquellos que quieren guardarse en santidad, aquellos que quieren dejar de estar todo el tiempo tropezando con la misma piedra. Aquellos que quieren agradar a Dios pero no saben cómo. Tu boca te está delatando. El enemigo no sabe lo que hay en tu corazón a menos que tú lo digas. El enemigo no sabe qué te gusta, qué te quita el sueño a menos que tú lo digas. ¿Por qué? Porque él no puede leer lo que hay en tu mente. Dios sí. Pero tú le das ventaja al enemigo si lo dices. Él necesita saber, porque de acuerdo a lo que tú deseas en tu corazón, en lo más íntimo allá de tu corazón, lo que boqueaste a tu cónyuge, lo que dijiste en el secreto, eso él necesita saberlo para él comenzar a plantearte terrenos, para él comenzar a ofrecerte. Mire, se lo vendo barato. Mira, ve, esto te gusta. Pruébalo. Podemos pensar por un momento en Eva. Eva, la esposa de Adán. Eva seguramente mostró interés en el árbol prohibido. El árbol que el Señor le dijo, no lo mires, o sea, no lo toques, no comerás de este árbol, porque el día que comas de él, morirás.
La curiosidad de Eva, Satanás la conocía. Así que Satanás pudo ofrecerle lo que había en el corazón de Eva, porque Eva dejó ver su curiosidad. Entonces, igual pasa con todos. Hay cosas que vas a tener que nublarte, vas a tener que nublarlas, apartarlas, borrarlas. ¿Por qué? Porque del corazón salen los malos pensamientos. Ojo con tu corazón. Mira cómo dice Ezequiel 28:15. Hablando aquí en este pasaje, dice el Señor: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Dios no hizo el mal aparte del hombre. No, el corazón del hombre decide si anidar el mal o no. En este caso, el Señor está hablando de dos personajes, el rey de Tiro, y está haciendo una alusión a lo que pasó con Luzbel cuando pecó. Básicamente, Luzbel permitió que su corazón produjera pensamientos que le imaginaran quitando a Dios del trono y sentándose él. Hay gente que es así. Entonces, no fue que alguien ajeno a Satanás, a Luzbel, le dijo: oye, tú puedes sentarte en el trono. No, eso nació en el corazón de Luzbel. Igual pasa con el ser humano. Por eso tienes que saber cómo es tu corazón. Permite que Dios te muestre tu corazón a ti. No que en el mundo dicen: conócete a ti mismo. Deja que Dios te enseñe cómo es tu corazón. Mira cómo dice aquí la palabra de Dios. En Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Mire lo que está diciendo el Espíritu Santo acerca de nuestro corazón. Dice que nuestro corazón humano es engañoso. Y además de eso dice que es perverso. O sea, se puede voltear fácilmente. La gente cambia de opinión muy rápidamente con respecto a cualquier cosa. El corazón por eso es engañoso y perverso. Y no lo está diciendo el profeta, lo está diciendo el Espíritu Santo a través del profeta. Por eso dice el profeta: ¿quién lo conocerá? ¿Quién conoce nuestro corazón? Dice el Espíritu Santo: yo, verso 10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Qué pasaje tan contundente, qué pasaje tan claro, tan contundente, tan fuerte. Dile entonces al Señor, como dice el salmista, capítulo 26 del libro de los Salmos: examina mi corazón y mira qué hay. Escudriñame, mírame, porque es engañoso, pero tú, Señor, tú lo sabes. Mira lo que le dijo el Señor a Samuel cuando Samuel iba a ungir a David. Samuel, no mires la apariencia de los hijos de Isaí, porque yo desecho la apariencia, yo miro el corazón. Porque Samuel no se imaginaba que un muchachito como David, tan joven, era el que Dios había elegido como rey de Israel en ese entonces. Así que Dios le dice: no mires la apariencia, mira el corazón. Mira el que yo te indique, porque yo miro el corazón. Entonces, nuestro corazón puede ser engañoso. Tienes que estar muy atento. ¿Qué es lo que a ti te inclina? Es increíble cómo un predicador, bueno, básicamente un maestro de la palabra, decía: Satanás te estudia. Él estudia de ti. ¿Qué dices cuando te despiertas en la mañana? Él estudia de ti tu cuerpo. Por ejemplo, cuando tus ojos miran algo, los ojos, la ventana del cuerpo, Él sabe qué efecto provoca en ti lo que miraste. Y si eso que miraste te gustó, Él se da cuenta incluso por la forma como miras, la forma como reacciona tu cuerpo. Él sabe.
Por eso es que el Señor nos llama a nosotros a depender de Dios en todo. Porque el enemigo ha puesto un operativo para que tú caigas. Al enemigo no le gusta que tú agrades a Dios. Al enemigo le gusta que tú ofendas la presencia de Dios. Y para eso Él va a trabajar. Él va a hacer su tarea. Y va a hacer que tú caigas delante del Señor para entonces acusarte. Cuando Él te esté acusando, Dios no va a poder defenderte, porque si el enemigo hay algo que no puede hacer es engañar a Dios. Y si el enemigo va a acusarte delante de Dios, y tú eres un hijo de Dios, es porque tiene forma de acusarte. En un caso de estos, lo único que puedes hacer es pedir misericordia, pedir perdón. Es lo único que puedes hacer. Ahora, el mundo es una maquinaria para ofrecer, desarrollar concupiscencia. Vivimos en este mundo. Mire lo que dice el apóstol Juan, el apóstol del amor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estas son palabras fuertes. Hay que saberlas digerir. Porque cuando tú comienzas a hacer estas palabras, comienzas a vivirlas en tu vida, es posible que te causen un poquito de ardor en el estómago. Son muy dulces al paladar, pero cuando al rato de haberlas digerido, es posible que te arda un poco el estómago. Porque cuando la gente comience a ver la palabra de Dios haciendo efecto en ti, a muchos no les va a gustar. Dice el verso 16 de Primera de Juan 2. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, nuestra carne, nuestra naturaleza humana, tiene apetitos. Sí, Señor, cuidado con esos apetitos. Los deseos de los ojos. Escuché a un hermano que decía, yo soy un hombre casado, yo tengo mi esposa es bonita, pero a veces en la calle hay ciertas personas, ciertas mujeres que me saludan y son muy bonitas. Así que yo las miro una sola vez, porque el problema está en volver a mirar. Las miro porque me saludaron. Las miro porque yo debo responder a un saludo. Son mujeres jóvenes. Vienen muy arregladas, muy perfumadas. Son llamativas. Pero yo sé que el problema está en la segunda mirada. Entonces, ¿qué hago yo? Decía el hermano. Yo la miro, la saludo y sigo. Y aunque tenga la curiosidad de mirar, o sea, de dar la segunda mirada, yo prefiero seguir derecho. ¿Para qué voy a dar la segunda mirada? Y me he acostumbrado. Lo que vi es lo que vi, ya listo. Porque el problema está en la segunda mirada. La segunda mirada cuando nadie me mira viendo. La segunda mirada cuando me centro en lo que no vi en la primera mirada. Esto no solamente va para los varones, para las mujeres también, pero los hombres son un poquito más dados a mirar de esta forma. Hablando de matrimonios, recordemos, los varones tienen mirada de túnel. Mirada de túnel. ¿Qué quiere decir eso? Los ojos del varón se centran en una sola parte. No ven todo el panorama. Solamente miran una sola parte. Entonces, por eso es que Jesús dice, cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón. Porque es que el hombre, por su biología, su forma, la forma como Dios hizo al hombre fue así. Para concentrarse mirando a su esposa. Eso es lo que debe ser. Cuando el hombre está muy concentrado mirando algo que no debe, si va conduciendo es muy probable que se estrelle.
Por eso hay vallas publicitarias de mujeres en cierta pose que no se deben poner donde hay cruces, donde hay avenidas principales, para que los caballeros que van al volante no se estrellen. La mirada de la mujer no es de túnel. La mirada de la mujer es periférica. Y eso ha sido puesto así por Dios. La mujer mira con más facilidad el peligro que el varón. Y este ya es tema para otra enseñanza un poco más extensa. Pero, ojo con eso, con la segunda mirada. Porque allí el enemigo puede tomar la oportunidad para sembrar lo que no se debe, lo que no debe estar sembrado en el corazón. El mundo te llama a la concupiscencia. El Señor dice, precisamente acababa de escuchar una canción ahora que mi esposo estaba escuchando, una canción que dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Colosenses capítulo 3. Dice la canción, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Esto lo dice el apóstol Pablo para llamarnos a poner el corazón allá en el cielo, donde está nuestro tesoro, y no en los tesoros que la tierra, que el mundo ofrece, porque son engañosos. El segundo paso en este proceso del ciclo del pecado es la seducción da a luz el pecado. La seducción da a luz el pecado. Si te quedaste contemplando, si diste la segunda mirada, si en vez de cambiar de camino, volviste a tomar el mismo camino porque te gustó el día anterior y decidiste no cambiar, sino que volviste a pasar, volviste a hablar con quien no debías, volviste a comprar el mismo producto, ya estás bajo la seducción, ya lo tienes, el pensamiento ya se anidó en el corazón. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que por tener esa idea, por haberla concebido en tu corazón, ya estás en pecado. Así es, dice el Señor, aquí en Santiago capítulo 1, verso 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Estamos hablando de un parto. Para que haya un parto, tiene que haber una unión entre dos cosas. Esas dos cosas en este caso es el deseo, la concupiscencia, la codicia. Ya Satanás sembró la idea. ¿Y qué da a luz aquí? El pecado. Ya la persona está en pecado. Hay que revisarse el corazón. Hay que revisarse la mente. ¿Qué es lo que te ocupa la mente? ¿Qué es lo que ocupa la mayor parte de tus fuerzas, de tu energía? ¿Qué es lo que alimenta tu corazón constantemente? Dice el Señor Jesucristo, y cito nuevamente este pasaje. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, a un varón, cualquier otra cosa, para codiciarla, concupiscencia alimentada, dice, ya adulteró con ella en su corazón. Pero ni siquiera le ha hablado. No, ya la miró y la codició. ¿Cómo se llama esta acción? De acuerdo a lo que enseña aquí el Señor Jesús, se llama preadulterio. Preadulterio. Pero la persona no se acostó con él o con ella. Pero estamos leyendo aquí que Jesús dijo, ya adulteró. ¿Por qué? Porque no dio una sola mirada. La miró y la codició. La imaginó o lo imaginó desnudo. Por eso es que el Señor fue como tan certero en esto que dijo. Esto lo podemos aplicar a cualquier otra situación. Puede que no sea una mujer, puede ser un automóvil, puede ser una casa, un empleo, puede ser otra cosa. El asunto es que no solo lo codició, sino que le permitió hacer nido, poner huevos,
huevos de iniquidad. Así lo llama el profeta Isaías, capítulo 59. Huevos de iniquidad. Cuando esos huevos eclosionan, ya, listo, ya dio a luz. ¿Qué dio a luz? El pecado. O sea que una persona, no porque haya caído, voy a usar el mismo ejemplo que usó Jesús porque es el que más se usa, es el más comprensible. No es necesario que una persona llegue a la cama con alguien que no es su cónyuge. Si ya lo contempló en el corazón, ya está en preadulterio, ya está en pecado. Ya adulteró con él o con ella en su corazón. Señor, mira nuestro corazón, Señor. Pero el Señor da una solución. Esta solución que da Jesús es para que no caigas en muerte espiritual, que es el siguiente paso y el último. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, y aquí hay mucho que aprender, pero ya el tiempo aquí se nos escapa, sácalo, échalo de ti, no importa. Mire, hago mención de la regla de Billy Graham. Qué curioso, la regla de Billy Graham, un predicador del siglo pasado, muy reconocido por ser un hombre de un buen mensaje, pero sobre todo por su integridad. ¿Sabe usted en qué consistía la regla Billy Graham? Para el mundo esto es ridículo, pero esto fue lo que hizo que Billy Graham fuera un hombre de éxito en todo sentido hasta el último día de su vida. La regla Billy Graham consistía en lo siguiente: no estaré jamás en un lugar solo con una mujer que no sea mi esposa. Si en el ascensor queda desocupado, puedo usar el ascensor y se embarca una mujer que no es mi esposa, yo me salgo del ascensor. Si estoy en una oficina y entra una mujer que no es mi esposa, con la que me pueden ver, incluso los demás, aunque yo no tenga un mal pensamiento, pero me vieron solo con una mujer en la oficina, yo me salgo enseguida. Y no es grosería, es que estoy sacándome el ojo derecho. Estoy cortando mi mano. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Y usted sabe por qué hay tantos matrimonios destruidos, porque prefirieron no sacarse el ojo. Prefirieron no cortarse la mano. Prefirieron no agradar a Dios, sino al mundo. Esta frasecita, pero yo no voy a hacer nada malo. Pero los demás te vieron. Esto sí es delicado. ¿Y sabe qué? Admiro el matrimonio de nuestro amado hermano Billy Graham, que hoy está en la presencia del Señor, porque él no solamente dio una buena palabra, era un ejemplo. Sigue siendo un ejemplo. Sus obras continúan. Sus hijos llevan la misma regla. Hay tanto que podríamos mencionar con respecto a esto. Santiago nos dice ahí mismo, el pastor, que la negligencia, sabiendo tú qué es lo que debes hacer, pero no lo haces, y tú piensas, nadie se dio cuenta que yo podía evitar que se botara el agua, que yo podía evitar que se cerrara la puerta, cosas pequeñas que pueden ser cosas más grandes. Dice Santiago, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Pero si yo no hice nada, no lo hiciste, pero sabías que podías y no lo hiciste. Estas son las cosas que hay gente que dice, oye, pero el mensaje del Evangelio es bien estricto. Sí, es bien estricto. Es para valientes. Es para gente que quiere agradar a Dios. Este es el mensaje del Evangelio. Ahora, Dios te está llamando a vivir en santidad. Y esta es la letra menuda de lo que es guardarse del pecado. Esta es la letra menuda. Por último, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se da luz al pecado? Cuando ya lo tienes ahí en el corazón. Te caíste por el tobogán, te tiraste por el tobogán. Al llevar a cabo el pecado, conseguiste,
lograste comprar la casa, te quedaste con la casa del vecino, lograste conseguir a la vecina, lograste conseguir aquello que habías codiciado primero, te dejaste seducir, te dejaste embriagar. Bueno, dice que el pecado cuando se llevó a cabo, el pecado que se concretó, se pagó, ya compraste, conseguiste, te volaste la norma, da a luz la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque llevaste a cabo lo que primero se sembró en tu corazón. ¿Quién lo sembró? Satanás. ¿Pero por qué lo sembró? Porque tú dijiste que esa era tu codicia, esa era tu debilidad. Estabas dispuesto a matar por una bebida fría. A ver, pensemos bien. ¿Qué decimos con nuestra boca? ¿Qué cosas deseamos? Porque la muerte espiritual no quiere decir que te vas a morir enseguida, aunque puede pasar. Pero la muerte espiritual tiene que ver con estar en enemistad con Dios. La muerte espiritual no es morir biológicamente. La muerte espiritual es que la relación con Dios se cortó. Y se cortó porque le diste rienda suelta a un deseo que no pudiste quitar, que no quisiste quitar. Hay que clamar al Señor. Señor, susténtame, Señor, ayúdame, Señor. Sacarse el ojo. No esperes que te lo saque otra persona. Uno mismo. Cortarse la mano. Uno mismo. Dios está dispuesto y nos ha dado las herramientas para guardarnos de este ciclo pecaminoso. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos lo que dice tu palabra. Perdónanos. Ven pronto por una iglesia, por tu iglesia pura, santa, sin mancha. Ven por esa iglesia. Ven porque te estamos esperando. Queremos agradarte, Señor. Guárdanos de todo aquello que nuestro corazón esté inclinado, Señor, al mal. Revisa nuestro corazón. Muéstranos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera que todo sea conforme a tu voluntad. Limpia con tu palabra, Señor, nuestro ser interior. Y no permitas, Señor, que aquellas cosas que tal vez hemos deseado y no son conforme a tu corazón, no son conforme a tu voluntad, no permitas, Señor, que hagan nido, sino que podamos renunciar rápido a eso y vivir en santidad para ti. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.